Buenas tardes a todos, soy Stefano Ferrari, soy el director de I+D de Isbea, una empresa toscana muy especializada en servicios analíticos para el sector vitivinícola. En esta presentación breve voy a mostrar los resultados más importantes que hemos logrado con el desarrollo de lo que llamamos el análisis remoto del vino. A partir de ahora nos referiremos a él como RWA, por las siglas, una arquitectura de IoT cuyo fin es simplificar el control analítico en la producción del vino, permitiendo ahorros de tiempo y de dinero durante la vinificación. Este desarrollo se beneficia de la contribución de una subvención de IOF 2020, de la que una parte constitutiva es el caso de uso 3.2, que comenzó en 2017 y que está ahora en su parte final. Si nos preguntamos qué es Isbea, bueno, es una empresa creada en 1997 a partir de un laboratorio enológico que ya existía previamente, ya desde los años 70, y que se dedicaba al análisis de la producción vinícola diaria. Sobre todo era conocido por su fiabilidad o su velocidad de respuesta también. Después de su creación, la empresa desarrolló mucho el análisis para la industria agroalimentaria, a la vez que mantenía una especialización realmente fuerte en el sector vinícola. Se ha ampliado su oferta mucho, así como su cartera de clientes, acreditándose oficialmente por la credibilidad de sus servicios, así como por obtener el reconocimiento de muchas instituciones de investigación internacionales. El conocimiento profundo que tiene del sector del vino y su experiencia desarrollada a lo largo del tiempo fueron las premisas para la concepción o para el diseño del proyecto RWA. Recordemos que esto significa el análisis remoto del vino. El contexto que podemos decir es que la transformación de la uva en el vino es uno de los procesos más duraderos y más complejos del sector agroalimentario, y esta transformación es el contexto original que da base a la RWA. Hay muchas variables que pueden afectar la calidad del proceso y, por tanto, deben mantenerse bajo control. Una de las estrategias de control más fundamentales es hacer una vigilancia muy frecuente de la composición química básica del producto. Tenemos que recordar que ese control significa, en ciertos periodos del año, una evaluación diaria múltiple, varias veces al día, para vigilar las transformaciones que se producen con mayor o menor rapidez, y, por supuesto, en otros periodos estas evaluaciones también se tienen que procesar, aunque con menor frecuencia. Entonces, en una empresa, en una bodega pequeña o de tamaño medio, esto implica la transformación de, o sea, el paso de o el envío de las muestras a un laboratorio externo, con lo cual eso conlleva unos costes significativos, un consumo de energía, también ciertas pérdidas de vino, pero sobre todo tiempo, y muchas veces en detrimento de otras tareas, dado que las bodegas más pequeñas normalmente suelen contar con una sola persona para que realice tareas de agricultura, enológicas, comerciales o administrativas a la vez, con lo cual al final lo que tenemos es menor comprobación del vino y, por tanto, un mayor riesgo. Y en las bodegas medias o grandes, normalmente, que disponen de un laboratorio interno, ahí sí que hay técnicos especializados que usan métodos dedicados, pero que requieren un largo periodo de tiempo, mucho conocimiento, un alto consumo de reagentes y consumos de vino, o bien la utilización de instrumentos multiparamétricos que cuestan bastante dinero, con lo cual también se necesita una destreza, una habilidad y un conocimiento de cómo funcionan estos instrumentos multiparamétricos, que a la vez pueden dar lugar a autorreferencias en las que las verificaciones cruzadas
con el uso de ciertos métodos dedicados no se realizan con la frecuencia deseada. Entonces, en este caso, también estaríamos hablando de altos costes y de una pérdida de tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta también el equipo humano de tamaño considerable que suele haber en las bodegas más grandes y que tienen que dedicar su tiempo al intercambio de información y de instrucciones en vez de otras cosas. Entonces, el concepto IoT está ahí para todo esto, para precisamente simplificar la actividad que se acaba de describir, reduciendo tanto las pérdidas de tiempo como de costes asociadas. Entonces, es un concepto básico que consiste en un flujo de datos que tanto despega como aterriza, digamos, o se comienza y finaliza en la propia bodega, y ciertamente sí que tiene que haber algunos requisitos que se tienen que satisfacer para que tenga los resultados más eficientes. Por ejemplo, la elección de la técnica analítica adecuada es estratégica para generar una fuente de datos suficientemente rica, tiene que ser repetible, tiene que requerir o no requerir tratamiento o pretratamiento o muy poco pretratamiento. Otro requisito preliminar también es la capacidad de tener un detector o un lector que esté alineado adecuadamente con el grupo de instrumentos que ya están operando. De hecho, la técnica más adecuada parece ser la espectrometría o espectrofotometría, pero como he dicho antes, al mismo tiempo es muy importante estar en condiciones de trabajar con muestras intactas o sin perturbaciones y por tanto es fundamental desarrollar un algoritmo de procesamiento lo suficientemente robusto para reducir un error medio que puede dar lugar a valores significativamente menores que la incertidumbre del método de referencia. Y SBEA, por tanto, tiene la oportunidad de analizar cada año más de 100.000 muestras de vino que se originan en cada parte de Italia y en muchas zonas vinícolas de todo el mundo. Además, nosotros realizamos las determinaciones con las técnicas acreditadas y dedicadas siguiendo la norma UNI ISO 17025. Finalmente, una vez que la fuente de datos se procesa en la nube para generar los parámetros deseados, estos se ponen a disposición de todo el equipo de la bodega en tiempo real para que se puedan tomar decisiones inmediatas. Esto tiene que ocurrir con la mayor rapidez posible a partir de la adquisición de datos y con la menor pérdida de tiempo para los operadores. El detector a que se refiere esta diapositiva es sobre todo si pensamos en la puesta en marcha o la implementación concreta de este concepto. La opción estratégica del detector es la que nos dará la mejor ratio rendimiento-coste disponible en el mercado. Entonces, normalmente el espectrómetro que utilizamos es el espectrómetro o la espectrometría de transmisión de infrarrojos con transformada de Fourier. Esto es lo que normalmente se llama el TDI-FTIR y es un detector de un rendimiento muy alto, lo ven aquí, permite un contenido enorme de información, una gran repetabilidad o la posibilidad de repetir de una a otra vez los mismos casos, una alineación muy fácil, un mantenimiento asimismo muy fácil, sin pretratamiento de muestras o con un pretratamiento mínimo, con una cantidad de muestras también muy pequeña y es realmente rápido y ahorra tiempo. En 3 años, ISBEA ha creado una base de datos de miles de muestras que se han contraanalizado utilizando técnicas analíticas de referencia con 9 parámetros básicos. Además, estos nuevos parámetros que encajan en la técnica de detección se pondrán en marcha y se pondrán a disposición en la plataforma con el tiempo. La plataforma, de hecho, por supuesto, representa el punto clave de la arquitectura IoT o Internet de las Cosas. Wenda, de hecho, es una plataforma muy poderosa que se dedica a la gestión de los datos conectados con la trazabilidad alimentaria. Ya está presente en el proyecto IOF 2020 por otros aspectos, también en relación con el vino, y por tanto es el socio natural para la construcción de la arquitectura RWA en la nube y el desarrollo de la app dedicada al usuario final. En la pantalla pueden ver los resultados de una lectura de una muestra
cuya lectura se hizo por triplicado, y que se muestra aquí unos pocos segundos después de su procesamiento real. La gran repetibilidad de los resultados es evidente y la app además destaca el valor del azúcar, que realmente de los dos reportados es muy poco fiable porque se representa en rojo, ahí lo ven representado en rojo. Es un valor de 40 gramos por litro de azúcar y esto no encaja adecuadamente en el algoritmo de calibración de poco azúcar. La composición de los vinos analizados se comparte inmediatamente con cada compañero del equipo que tenga la app en su dispositivo. Entonces, la solución IoT en el sistema vitivinícola con su equipo representa el punto de comienzo y el punto final del flujo de información. Aquí un operador que no tiene que tener un nivel de especialización especial o especialmente alto, hace lecturas con frecuencia y genera un espectro de la uva, el mosto y el vino, o sea, por medio de muestras, y los envía a estas muestras junto con los espectros que proceden de otras bodegas y laboratorios del mundo, lo envía hacia la plataforma residente en la nube en la que ISBEA está desarrollando constantemente funciones de calibración y donde se están aplicando esas funciones. Por supuesto que el suministro continuo de datos de todo el mundo no solamente da un apoyo para hacer una calibración de parámetros cada vez más robusta, sino que a partir de la elaboración de estos datos también se crean comparativas muy interesantes en distintas áreas de las condiciones de la viticultura que pueden derivarse, como por ejemplo en la definición de referencias características concretas. Por otro lado, los usuarios se benefician de una alineación importante de los datos analíticos entre los distintos laboratorios y bodegas, incluso que proceden de distintos continentes. Los resultados entonces se reenvían a los equipos de la bodega que reciben una información instantánea de la composición de los productos, pueden comparar y evolucionar en sus vinos y a la vez tomar decisiones en tiempo real. Entonces, todo esto depende de la velocidad del trabajo en proceso, pero no tienen que dedicar ningún tiempo a esta cuestión porque se hace de manera automática. Bueno, aquí tienen mis datos de contacto. Por supuesto que estaré encantado de poder responder cualquier pregunta que deseen formularme al final del webinar y, por supuesto, los laboratorios que quieran unirse a la red ISBEA RWA, contribuyendo a hacer esta base de datos más fuerte y más robusta, con distintas, por ejemplo, datos que proceden de distintas regiones en las que ISBEA no está presente directamente, pueden ponerse en contacto conmigo. Estaré encantado de ayudarles. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Estoy aquí. Soy Matías, como ha dicho Julián, y soy cofundador de Wenda, que es una startup experta. Vamos a presentar algunas cosas que hemos conseguido gracias al proyecto IOF y gracias a todos los componentes de este proyecto tan fascinante. Wenda esta, como he dicho, es una startup que está apoyada, que tiene el respaldo de inversores internacionales. Tenemos nuestra sede en Italia, pero realizamos operaciones internacionales. Tenemos una experiencia internacional demostrable en el mercado del vino para la vigilancia y seguimiento de datos de temperatura. También hemos empezado nuestro negocio con una patente para la vigilancia de la temperatura. Esto ya empezó hace 5 años y hemos liderado un proyecto europeo llamado Vigilancia de la Integridad de las Bebidas dentro del IOF 2020. En este proyecto están implicadas más de 50 empresas y tenemos unos socios tan importantes como Vinidea, Sibe, Isbea, Highclere, etcétera.
Estamos aquí para presentar cómo aprovechar la oportunidad para no perder esfuerzos que se hagan tanto en el terreno como en la bodega, porque hemos visto cómo los vinos pueden estar sujetos a malas temperaturas cuando viajan por el mundo, pero también puede haber una falta de control de temperatura que puede tener lugar en la propia bodega, con lo que tenemos que pensar que la visibilidad de la integridad del producto es crucial para evitar devaluaciones de nuestra marca y pérdidas de ventas tanto a nivel nacional como internacional. Como saben mejor que yo, el vino es un producto vivo, así que no tenemos que arruinarlo solo porque no haya visibilidad o pensemos que no hay visibilidad en la cadena de suministro. Es decir, de lo que llaman ahora de la granja al tenedor. Tenemos que aprovechar la oportunidad para protegerlo. Hemos creado para ello la única plataforma colaborativa y universal para gestionar los datos sobre temperatura y sobre trazabilidad de la granja al tenedor, soportando o respaldando distintos o dando un apoyo a los distintos dispositivos de IoT para tener una vigilancia y un seguimiento de la temperatura a tiempo real desde la bodega hasta la tienda, hasta el minorista, en la tienda de vinos, la bodega, ganando también lealtad o fidelidad y a la vez ganando imagen de marca y la narrativa de la marca que puede ayudar a la colaboración a la vez que abrazamos la oportunidad de la digitalización. Podemos suscribir a distintos módulos de software que pueden aportar una visibilidad y una gestión de los datos para procesos de la cadena de suministros específicos, por ejemplo, los envíos o el almacenamiento, el análisis de la calidad, etcétera. Si no tenemos dispositivos IoT o bien registradores de datos o dispositivos de medición, también podemos hacerlo gracias a terceras partes. Pero si tenemos ya sistemas de monitorización o de seguimiento, de vigilancia, así como sistemas de TI en marcha, podemos conectarlos sin ningún problema a la plataforma. Vamos a ver, echarle un vistazo más en profundidad a los módulos de venta. Vamos a empezar con un ejemplo y les voy a formular una pregunta. Ustedes saben todo acerca de su hijo o su hija hasta que deja el hogar, ¿verdad? Hasta que abandona el hogar. Pero la pregunta es, cuando él o ella ya deja el nido, ¿qué información tienen de ellos, de sus hijos? ¿Qué pasa con el vino también cuando abandona la bodega? Con el módulo de envío le permitimos o le damos la posibilidad de verificar la condición o la situación de las mercancías en tránsito desde la medición de la temperatura hasta el punto de humedad. Esto nos permite ahorrar dinero a la hora de optimizar envíos, nos permite también evitar mermas. A la vez podemos también mejorar la logística vigilándola y automatizar los controles. Además, también tenemos una póliza de seguros vinculada al transporte del vino, al envío del vino, porque tenemos un socio asegurador que le protege de que su vino esté maltratado durante el envío. Pensemos también de nuevo en el ejemplo del hijo. Cuando está en casa normalmente tenemos que controlarlo, ¿verdad? O controlar a nuestra hija o nuestro hijo. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de las barricas que están envejeciendo o del vino almacenado, porque tenemos que digitalizar el control que hacemos de las barricas o del vino almacenado. Entonces, el comprobar cómo está envejeciendo el vino en la bodega y, a su vez, comprobar que el funcionamiento de los sistemas de refrigeración del almacén o de la bodega es el correcto, esto nos ahorra, a la vez, podemos hacerlo ahorrando tiempo y mejorando la calidad del producto al hacerlo. Aquí también estamos vinculando una póliza de seguros para este caso específico. Y
Si, por supuesto, tienen un sistema de vigilancia o de monitorización ya propio, pueden, como he dicho antes, conectar a nuestro software, a nuestra plataforma sin ningún problema. También Stefano de Isbea ha mencionado antes que con el caso de uso 3.2 pueden ver que somos parte de la plataforma que está por detrás del módulo de análisis. Y se ofrece este modelo para aumentar la velocidad y el proceso de análisis digitalizado. Entonces, para todos los módulos es importante que pueda controlarse, visualizarse y gestionarse los datos a partir de la mobile app, de la app en el móvil y de la web app también. Y a partir de ahí podemos elegir de un variado espectro de registradores de datos y de herramientas de medición que podamos tener o que le podamos proporcionar a usted con el uso de la plataforma. A la vez, con respecto a la app en el móvil, se han desarrollado funciones especiales dentro del proyecto europeo IOF, lo que permite una conexión directa entre el minorista, el retailer, y el productor. Hace que también el minorista reciba tanto el contenido directamente acerca de marketing que produce la bodega, así como los datos de temperatura al productor que se están realizando, las mediciones que se están realizando en esos envíos, que normalmente no están controlados con una tecnología en tiempo real. Y ayuda también a que el producto reciba un feedback, una impresión de retorno directa a partir de la empresa minorista o del minorista sobre posibles problemas que puedan aparecer con los productos, porque normalmente no suelen estar en comunicación uno con el otro. Ahora les voy a mostrar distintas empresas que están trabajando con Wenda y lo que dicen respecto a esta plataforma. Por ejemplo, hemos tenido una primera empresa que descubrió que su transportista no mantenía un control de la temperatura durante el transporte, con lo cual su producto estaba en riesgo de ver comprometida la calidad del vino, la imagen de la marca y también las ventas. No estamos solo trabajando con botellas, sino también con uvas, etcétera. Somos una plataforma colaborativa y abierta a todo ello con distintos sistemas y que proporciona no solo datos brutos que se muestran en un software, sino también análisis. Te quedan 5 minutos, Matías. Así que, continuando con los casos, volviendo a esta empresa que descubrió que el transportista no mantenía un control de la temperatura, gracias a esta plataforma se dio cuenta de problemas que habían surgido. Otra empresa, por ejemplo, que estaba enviando botellas a Rusia, se dio cuenta de que había problemas de cristalización en el fondo de las botellas por el frío tan extremo, lo cual también comprometía la calidad del vino. Otro más, por ejemplo, en otro caso se mostró cómo el envío a Asia podía ser peligroso, podía comportar riesgos por también una temperatura, en este caso, extremadamente elevada. Así que se permite una mayor eficiencia, y en estos casos se muestra, mediante un sistema de vigilancia que garantiza una visibilidad absoluta y perfecta a lo largo de toda la cadena de suministro. Esta visibilidad es absolutamente necesaria para garantizar que se mantiene la calidad máxima del producto a los clientes de todo el mundo y se mitigan los riesgos. Entonces, el comprender cómo los daños a los productos pueden minimizarse y pueden incluso llegar a desaparecer gracias a esta vigilancia, nos ayuda a mantener esa calidad. Y les voy a presentar otros casos. El caso, por ejemplo, en que hubo un envío a una casa de subastas desde Italia hasta Hong Kong.
Aquí se descubrió que se estaba dando un mal tratamiento al producto, había cambios en la planificación, lo cual comportaba retrasos. Y para este tipo de productos tienen que pensar que aquí estamos ayudando a la visibilidad no solo durante el transporte, sino también en la propia casa de subastas. Estamos ayudando al departamento de logística y de exportación para que tengan cuidado de sus vinos en los envíos que se producen por el mar y por aire. El último caso que les quiero presentar es otra persona, otra empresa que al enviar sus productos dentro de Italia, porque en este caso estamos hablando de un productor italiano que utilizó Wenda para asegurar o para garantizar la calidad de sus envíos hacia el importador en Estados Unidos. Es decir, utilizó Wenda como una palanca de ventas hacia ese importador en Estados Unidos. Entonces, tenemos que pensar en no perder la oportunidad de abrazar o adherirnos a la innovación para ganar visibilidad en las condiciones, sobre las condiciones de nuestro producto en toda la cadena de suministros, desde la bodega hasta la tienda y hasta el cliente final. Entonces, muchas gracias y no duden en ponerse en contacto conmigo o con mi compañero Andrea Mancini. Buenas tardes a todos. Voy a presentar el proyecto Valore Italia dentro del proyecto IOF para 2020. El título de nuestro proyecto es Herramientas IoT para mejorar y fortalecer la certificación de vinos de calidad. ¿Por qué elegimos vinos de calidad? ¿Y qué queremos decir con este término? Los vinos de calidad incluyen tanto los vinos DPO como IGP, denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida, pero también los vinos ecológicos. Los elegimos por dos razones principales. La primera es que en Europa, en Italia, tenemos más de 500 DPO e IGP, tipos de vino. Y en segundo lugar, porque nos interesaba tener dos métodos diferentes de certificación. La certificación de procesos en el caso de la certificación orgánica de estándares y productos en el caso de vinos DPO e IGP. ¿Pero qué es Valore Italia? Valore Italia es el organismo principal de control y certificación de los vinos convencionales de Italia. Certificamos más de 80.000 empresas vitivinícolas y más de 2.000 operadores ecológicos. Como pueden ver aquí, ofrecemos también algunos otros servicios de certificación como producción integrada, sostenibilidad, certificación de calidad, etcétera. Pero en relación con nuestra certificación de vinos, cada año inspeccionamos en torno a 12.000 bodegas y viñedos y probamos casi 5.000 muestras de vino, porque cada botella, tal como se puede encontrar en el mercado, ha sido certificada y analizada por un organismo como es el nuestro. Y certificamos y controlamos desde la parcela, digamos, hasta la botella. Y necesitamos, como organismo de certificación, necesitamos una gran cantidad de datos y muchas veces están gestionadas en diferentes bases de datos. Por este motivo, el auditor tenía mucha gente trabajando para prepararse en la oficina, digamos, antes de la auditoría. Aquí tienen un ejemplo. Y había un gran riesgo de errores durante la auditoría porque se realizaba la introducción de los datos de manera manual. Como consecuencia, la inspección no resultaba eficiente debido a la imposibilidad de acceder a las bases de datos en tiempo real. Por esta razón, decidimos desarrollar dos tipos de aplicaciones.
para smartphone y tablet, que son hoy en día los dispositivos más populares. Para tener toda esta información en la tablet y toda la información para estar a disposición de quien quisiera consultarla en tiempo real. Y también introdujimos la realidad virtual como herramienta de formación para los inspectores, pero volveré a este punto más tarde. A partir de la auditoría vitícola, el inspector tiene que comprender la posición correcta del viñedo, digamos, y todos los datos catastrales, como el tipo de variedad de vid, superficie registrada, etcétera. Todo lo que está registrado en la base de datos nacional para comprobar si está de acuerdo con la realidad. Para el control orgánico, también es obligatorio un control en el libro de registro de la campaña con el fin de controlar los datos históricos sobre las prácticas agronómicas. Aquí se enumera una gran cantidad de bases de datos utilizadas en este tipo de control, así que imaginarán el desafío de conectar todos estos con nuestra base de datos. Y algunas cosas todavía están por refinar, pero estamos en la fase final del proyecto. Aquí hay una especie de ejemplo de nuestra aplicación para inspecciones de viñedos. Es el aspecto que tiene. Existe, como dije, el informe del inspector, la conexión con el sistema de información geográfica y con otros datos catastrales que necesita el inspector. ¿Y qué hay del vendedor? El inicio controla al vendedor, digamos, a la bodega, compara la realidad con nuestra base de datos y con el registro nacional. Hay que entender cuánto y qué tipo de vino hay en las barricas y tinas. Para el estándar orgánico también hay que conocer las prácticas enológicas que se han hecho en cada lote de vino. Aquí hay unos pantallazos del SEAN, el Registro Nacional, que se digitalizó en 2017 y se sumó al proyecto IOF 2020. Es una nube donde la empresa almacena todos sus datos. Y aquí ven un ejemplo de cómo nuestra base de datos cuál es su aspecto, se llama Dioniso, y se registran todos los procesos de certificación. Aquí ven un ejemplo de cómo es la aplicación en bodega. En esta fase también llevamos a cabo una prueba de realidad aumentada. Se encuadra, digamos, con el teléfono inteligente con un código QR y el resultado final no fue tan valioso para el auditor y por eso detuvimos esta fase de prueba de este elemento. Pero más interesante son los diferentes tipos de sensores, 3 en bodega. Una startup portuguesa, WineRead, ya había desarrollado las tecnologías y probamos los sensores que miden el nivel y la temperatura en barrica, como se puede ver aquí en estas fotos, o la densidad y temperatura, tanto en barrica como en tina. Y también hay un tercer sensor que sirve para el monitoreo remoto en tiempo real de la fermentación. Esta medición en tiempo real ayuda al enólogo a seguir la cinética de la fermentación, visualizando el momento exacto en el que hay que realizar nuevas intervenciones. Como dije antes,
descubrimos que la realidad virtual podía ser una buena herramienta de formación para los inspectores, ya que podemos ofrecer la formación anual obligatoria directamente desde nuestra oficina, lo que nos ahorraba tiempo y dinero. Después de la situación de pandemia en todo el mundo debido a la COVID-19, esta herramienta se ha convertido además en una herramienta de marketing para las empresas vitivinícolas. Pueden ofrecer a sus importadores, por ejemplo, una visita guiada completa a su bodega directamente desde la otra punta del mundo. Por ejemplo, pueden hablar a los clientes, pues, ofrecerles esta visión completa o, por ejemplo, en ferias, se les puede ofrecer este tipo de presencia virtual, por así decirlo. Por último, en cuanto a los pros y contras, empezando por las dificultades a las que tuvimos que enfrentarnos, en primer lugar, la interoperabilidad entre las bases de datos no fue tan fácil debido a la diversidad de las regiones italianas, pues más o menos cada región tiene su propia base de datos. Ya pueden imaginar el reto. Otro aspecto difícil fue la conexión entre sensores en zonas rurales. Probamos diferentes tipos de conexiones, teniendo en cuenta la rápida evolución de este tipo de cosas. Por ejemplo, al principio del proyecto existía la 4G, conexión 4G, que era una reciente innovación, pero ahora ya estamos en el 5G. 5 minutos, Francesca. Sí, gracias. Terminaré pronto, enseguida. Y en cuanto a aspectos positivos, alcanzamos nuestros objetivos en lo que concierne a reducción de papel, reducción de errores humanos. Y aunque ahora mismo es un proyecto piloto, pero hemos realmente podido demostrar la eficiencia en la auditoría. Todavía nos encontramos en esta fase piloto, pero creemos que realmente esto va a cambiar nuestro trabajo en el día a día. Por último, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, que sigue aún en todo el mundo, lo que desarrollamos se ha convertido en algo urgente y fundamental. Por ejemplo, en marzo pasado hubo incluso una regulación en la Unión Europea que detenía cualquier auditoría de forma física y presencial. Por este motivo, cualquier solución segura iba a ser realmente bienvenida. Y bien, aquí tienen mis datos de contacto. Si quieren alguna clarificación más, estamos disponibles. Mi compañero Mateo Balderacchi también en el equipo de desarrollo de IT de Valor Italia están a su disposición para responder a las preguntas. Muchísimas gracias por su atención.